Yo quiero iniciar mi reflexión de esta mañana alrededor de la palabra de Dios, haciendo una pregunta que quiero que cada uno de ustedes pueda descubrir cuál es la propia respuesta que tiene. El nacimiento de una criatura, el nacimiento de un bebé. Algunos vienen marcados para cosas especiales, es decir, hay privilegios en algunos nacimientos, y en el resto de los mortales es sencillamente para una vida común y corriente. Dicho de otra forma, cuando algunas personas nacen, ¿creen ustedes que vienen marcadas previamente por Dios para que éste y solamente éste sea el que tenga una vida especial y que los demás no? Para poder dar esa respuesta, yo quiero remitirme primero al libro del Génesis, que cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios creó al ser humano, representado en esa figura de Adán y Eva, que es una representación de la humanidad, dice que los creó en estado de gracia y los creó a su imagen y semejanza. Adán y Eva son representación de la humanidad. No es la figura de una pareja privilegiada en el paraíso. Quiero decir con ello que cuando Dios creó al ser humano, lo creó en una vida paradisíaca, lo creó en estado de gracia, pero la humanidad, no simplemente a esta parejita de esposos. Pero las cosas empiezan a deteriorarse cuando después que Dios nos da a nosotros una visión de nosotros mismos, de quiénes somos nosotros, el espíritu del mal viene y tergiversa esa noción y ese concepto que tenemos de nosotros. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo: ustedes son obra de mis manos, ustedes son semejanza mía, ustedes son creación mía, y ustedes están llamados a vivir siempre en la perfección. La serpiente, que es el símbolo del mal, tergiversa ese concepto. Y entonces, por eso, les empieza a vender a ellos la idea de que lo que Dios ha dicho de ellos no es cierto, que Dios le ha ocultado a ellos cosas, y que una de las cosas que Dios le ha ocultado por puro celo es que ellos no son imagen de Dios, sino que ellos son igualiticos a Dios. Eso es una tergiversación del concepto. Ya uno no se contenta con haber escuchado de Dios que somos imagen y semejanza suya. Ahora nos han vendido la idea de que somos igualiticos a Dios. ¿Y qué pasa cuando uno es igual a Dios? No necesita de Dios. ¿Para qué Dios si yo soy Dios? Eso es una tergiversación del concepto. Y a partir de ese momento, cada persona empezó como una especie de herencia espiritual e intelectiva a creerse el cuento de que nosotros no necesitamos de Dios, porque nos bastamos a nosotros mismos, y que, por lo tanto, el hecho de que una persona nazca ya lo hace a sí misma una persona que no necesita de nadie y que en sus relaciones es absoluto, es decir, que ni siquiera necesitaría vínculos emocionales con nadie para poder vivir. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Cuando Dios creó al hombre, o los nacimientos de las criaturas, algunas vienen marcadas para el éxito y otras para el fracaso, o alguna viene marcada para una misión extraordinaria y los otros para la vida ordinaria. La respuesta es no. Todos hemos sido sellados por Dios para lo extraordinario de la vida, no para la ordinariez.
Lo que sucede es que a medida que uno va creciendo, como se nos heredó ese autoconcepto malo de que somos dioses, entonces al final los seres humanos terminan pensando de que solamente algunos tienen privilegios y que otros no tienen privilegios y que por lo tanto solamente algunas personas como el profeta Jeremías vienen marcados y sellados por Dios para lo extraordinario. En la vocación de Jeremías, que aparece en la primera lectura de hoy, en el capítulo 1, el Señor le dice: antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que saliera del seno materno te consagré. Pero esa frase que el Señor le pronuncia a Jeremías no es exclusiva de Jeremías. No es la predilección de Dios sobre Jeremías, que Jeremías sí y los demás no. Es una frase que Dios pronuncia sobre nosotros todos. Antes que tú nacieras, te conocía. El conocimiento que Dios tiene de nosotros no es exclusivo de Jeremías, como que solamente a ti te conocía y los demás son para mí anónimos. O que antes de que tú nacieras yo te consagré. La consagración de Jeremías en el vientre no es exclusiva de él, es una consagración de todos. Pero nosotros eso hoy no lo creemos porque hemos tergiversado, insisto sobre eso, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y por eso pensamos que nuestra vida no tiene nada de extraordinario, que nuestra vida es del grueso, del común y corriente, y que nosotros sencillamente tenemos una vida plana. Y hemos descuidado la posibilidad de poder llevar toda nuestra ordinariez, todo lo ordinario, lo común de nuestra vida, a lo extraordinario, que es el plan inicial de Dios, cuando nos dice a nosotros: yo los creé a ustedes con expectativa de santidad y expectativa de perfección. Pero como el espíritu del mal nos dañó ese concepto y esa imagen de nosotros, ya uno cree que no necesita hacer camino en ese sentido, porque ya estamos completamente hechos. Miren, a diferencia de los animales, que los animales nacen siendo animales, mueren siendo animales, el perro nace ladrando y muere ladrando y no aprende a hacer otra cosa distinta a ladrar porque es propio de su condición de perro. Lo mismo que el gato nace para maullar y muere maullando. Los seres humanos no nacemos para morir del modo como nacemos, sino que Dios nos va construyendo para que lleguemos a lo extraordinario de nuestra vida y podamos potencializar todos nuestros dones, todas nuestras habilidades, todas nuestras virtudes, todo aquello bueno que Él ha puesto en nosotros, precisamente para que nosotros lleguemos a la plenitud de la existencia. Pero como creemos que eso es privilegio de otros, le dejamos eso a otro. Son otros los que están llamados a la santidad, yo no. Son otros los que están llamados a la perfección, yo no. Son otros los que están llamados a la gracia y a la vida eterna, yo no. Y por eso no nos ponemos en la tarea de poder descubrir en esa relación con Dios qué quiere Dios de mí. Y por eso, en ese proceso de construirnos, fíjense que la construcción que nosotros hacemos de nosotros mismos es una construcción externa y es una construcción estética. Por eso hay gente que cree que para construirse necesita tener dinero, que eso es una construcción externa, o necesita tener belleza física, que es una construcción externa, o que necesita tener éxito, que eso es una construcción externa. Pero olvidan que hay una construcción que es la verdadera, que es interior, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estéticamente
o económicamente logremos alcanzar. Porque a nosotros no nos construye lo que desde afuera hacemos, sino desde lo que desde dentro vamos levantando. Esa frase que el Señor pronuncia sobre Jeremías: antes que tú nacieras te conocía y te consagré desde el vientre de tu madre. Esa no es una frase de Jeremías nada más. Es una frase para usted y para mí. Usted nunca ha sido anónimo para Dios. Dios ya le conocía a usted desde antes de la fecundación, desde antes de la concepción en el vientre de su mamá. Y ya lo consagró a usted. Usted viene consagrado por Dios. Pero si seguimos pensando que eso es privilegio de otro, nos contentaremos sencillamente con seguir con una idea de nosotros equivocada. Yo tengo la seguridad de que nosotros tenemos una idea de nosotros equivocada, bien por más o bien por menos. Porque hay gente que equivocadamente piensa de sí algo que va mucho más allá de lo que somos y por eso se inflan en su ego, o mucho menos de lo que somos y por eso se desinflan en su ego. No hay que vivir ni inflados ni desinflados. Hay que vivir en el conocimiento que Dios nos da de nosotros mismos, sabiendo qué dice Dios de nosotros. Porque lo que Dios piensa de usted, Él lo dice en la Sagrada Escritura. Él lo ha revelado. Lo que pasa es que tiene que aprender a escucharlo, descubrirlo, leerlo. ¿Para qué? Para que no venga nadie por la calle como enviados como emisarios del maligno a decir de nosotros cosas que no son verdad. Porque todos esos que muchas veces que nos dicen a nosotros que somos unos inútiles, que somos una porquería, que somos unos inservibles, o que nosotros somos los superhéroes, o que nosotros simplemente somos unos gusanos y una basura, todos son la serpiente en el paraíso, emisarios de Satanás, que vienen a cambiarnos la idea de lo que verdaderamente somos. Redescúbrase, pero en su relación con Dios. Miren, el espejo de usted no puede ser usted. El espejo de usted tiene que ser Cristo. Porque si el reflejo suyo o el espejo suyo es su propio reflejo, nunca va a cambiar el concepto que tiene. Cuando usted convierta a Cristo en su espejo y descubre el reflejo que produce, usted entenderá lo que significa haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros nos vemos, tenemos que ver más a Cristo que al demonio. Porque hay personas que piensan de sí mismo y lo dicen: es que yo soy el mismísimo diablo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.